pero quiero mostrarles cómo eso es parte de una cosa que se llama el modelo lineal general. Este modelo lineal general va a englobar, a su vez, lo que va a ser el tema 7 de este curso, el tema 6 de este curso, que es el análisis de varianza, ya llegaremos ahí la semana que viene, y el tema 7 que se llama análisis de regresión. Todos esos, y así como las diferencias de dos medias, son casos particulares de este modelo lineal general. ¿Okay? Entonces, lo interesante de todo esto es que uno no tiene que aprender la rueda, uno no tiene que rediseñar la rueda 62 veces, sino si uno entiende cómo todo es parte de lo mismo, de un modelo, todos son casos particulares del modelo general, entonces si uno entiende el modelo general, uno entiende todos los casos particulares. Y es por eso que te quiero mostrar la correspondencia. Entonces, en el ejemplo anterior, las hipótesis estadísticas trataban de explicar únicamente las diferencias de medias de concentraciones de metales entre dos sitios, el sitio A y el sitio B. Entonces, esa diferencia, la diferencia de las medias del sitio A y el sitio B, es lo que nosotros vamos a llamar varianza explicada. ¿Por qué explicada? Bueno, porque nosotros seleccionamos el sitio B, por ejemplo, como lugar de medición, y seleccionamos el sitio A, y tiene que haber una razón para eso. No es solamente por casualidad. De repente en el sitio B ocurrió un evento de polución. Entonces nosotros queremos saber si después de un derrame, por ejemplo, de una planta química o de cualquier evento que pudo haber contaminado, nosotros deseamos saber si en el suelo hay diferencias de concentración entre un sitio que fue impactado y un sitio que no lo fue. Por eso seleccionamos el sitio A y el sitio B. Nosotros podemos querer saber si hay diferencias del ingreso promedio o del salario, perdón, entre hombres y mujeres. Por algo cogimos hombres y mujeres para comparar. ¿Hay alguna razón fundamental? Podríamos haber seleccionado, no sé, la gente que tiene más de 65 años que vive en Durazno y la gente que tiene menos de 32 años que vive en San José. Podría ser otros dos grupos que deseamos comparar. Pero hay alguna razón fundamental y nosotros se supone que podremos explicarlo, una razón científica, por la cual decidimos comparar los ingresos promedios entre hombres y mujeres o las concentraciones de metales entre el sitio A y el sitio B. Eso representa algo para nosotros. Entonces, esas diferencias de medias es lo que nosotros vamos a llamar variación explicada. Es decir, hay una parte de la variación de la concentración de metal que se debe a las diferencias de nuestro conjunto global de datos, que se debe a las diferencias que hay entre las medias de los dos sitios. ¿Se entiende? La magnitud de esa barra que está ahí, ¿okay?, es la variabilidad intrasitio. Dentro del sitio A, no todos los valores de todas mis muestras de suelo son idénticos. Hay valores más grandes y hay valores más chicos dentro del sitio A. En promedio, el valor más típico del sitio A es ese valor medio que vale 22, no sé cuánto. ¿Bien? Lo mismo ocurre en el sitio B. No todos los valores son exactamente iguales, algunos más altos, otros más pequeños. ¿Se entiende? Esa variabilidad intrasitio, ¿okay?, esa variabilidad intrasitio es algo que nosotros no vamos a explicar, no podemos explicar. Yo no sé por qué todos los valores de concentración de metales de cada una de las muestras dentro de la zona A son diferentes entre sí. Yo no sé por qué. Hay 1000 razones para ello. Pero lo que sí voy a poder explicar es la diferencia del sitio A con la diferencia del sitio B. ¿Por qué? Porque yo seleccioné esos dos sitios porque representan, por ejemplo, y repito, un sitio que fue potencialmente impactado, no lo sé aún, y un sitio que no lo fue. Entonces, lo que yo estoy tratando de investigar, mi hipótesis científica, es ese evento de impacto alteró las concentraciones de metal en el suelo. La respuesta es puede que sí, la respuesta es puede que no, pero yo no lo sé. Por eso estoy haciendo esta investigación. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo aquí es dividiendo la variabilidad de los datos en dos partes. Una que explicamos debido a las diferencias de medias entre los dos sitios y otra que es la variabilidad intrasitio que no se explica. No es que no se explica porque no sea explicable, sino que no es mi objetivo en este momento.
Si yo quiero explicar por qué hay diferencia en los valores de todas esas muestras, bueno, tendría que introducir nuevas variables en la explicación. De la misma manera que si yo estuviera comparando salarios promedios entre hombres y mujeres, bueno, hay una parte que puedo explicar, que si yo quiero saber por qué no todas las mujeres tienen el mismo salario, entonces allí tendría que incluir otras variables en mi estudio. ¿Cuántos años estudió? Si es profesional o no es profesional, si sabe leer o no sabe leer, en qué ramo trabaja. Es decir, hay mil cosas que pueden explicar por qué una mujer no gana lo mismo que otra mujer o por qué un hombre no gana lo mismo que otro hombre. Hay mil razones, no son inexplicables. Es a esta escala de mi interés, yo no voy a entrar en por qué las mujeres, dos mujeres y dos hombres son distintos entre sí. Yo solo voy a decir que mujeres son distintos de hombres y voy a tratar de entender eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el modelo lineal general es un modelo, aquí está en su expresión, vamos a entender en pedacitos, es lineal. Se llama modelo lineal general y expresa esa partición de variación explicada y no explicada, que es lo que quiero denotar ahora. Entonces, es un modelo lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que hay una composición aditiva de sus términos. Fíjate que lo que separa sus términos son adiciones o sustracciones, que son lo mismo. ¿Sí? Es aditivo, es más, o menos. Pero no hay divisiones, no hay otras funciones matemáticas complicadas, es aditivo. Bien, entonces, hay a la derecha, entonces, Y es la concentración de metal. Es la concentración de metal. Y hay tres términos a la derecha del signo de igualdad. Y esos tres términos son esos componentes que quiero explicar. Entonces, primero, la variable de respuesta Y es la concentración interior, es la concentración de metal en una muestra. Entonces, μ es la concentración de metal en la zona de estudio, sin tomar en cuenta que existen dos sitios. Uno potencialmente impactado, como era la historia que habíamos creado, y otro no potencialmente no impactado. Entonces, ese μ refleja la concentración de metal en el suelo, en donde sea. ¿Bien? Sin tomar en cuenta que hay dos sitios en el contexto de investigación. Alfa sub IJ es, ¿okay?, la diferencia de la media, fíjense que son letras griegas, son parámetros poblacionales, es la diferencia de la media poblacional del sitio I con respecto a la media global. Es cuánto se diferencia el sitio. Entonces, puedo calcular un alfa para el sitio A, puedo calcular un alfa para el sitio A, puedo calcular un alfa para el sitio B. ¿Por qué? Porque esta es la media de concentración de metal del sitio A menos la media global, y esto es la media de concentración de metal del sitio B menos la media global. Eso es lo que estoy diciendo. Es cuánto se diferencia en promedio la concentración de metal del sitio A con respecto a la media global en esa zona o en esa región. ¿Okay? ¿Cuánto se diferencia la concentración de metal del sitio B con respecto a lo que ocurriría en cualquier sitio que yo esté haciendo? ¿Se entiende? Y eso, es decir, eso refleja cuán distinto es un sitio del global de cualquier muestra que yo obtenga. Es decir, el contexto de comparación de ingresos de hombres y mujeres es cuánto se diferencia, supongamos que A son mujeres, cuánto se diferencia el sueldo de una mujer del sueldo promedio de los uruguayos. Esto es, la media poblacional de los sueldos de las mujeres de la media poblacional del sueldo de los uruguayos. Es decir, sin tomar en cuenta sus sexos. Esto es cuánto se diferencia la media poblacional de los sueldos de los hombres de la media poblacional de los sueldos de los uruguayos, sin tomar en cuenta ni sexo, ni edad, ni nivel de instrucción, ni nada.
globalmente agarramos, si los niños trabajaran, 3.300.000 salarios o ingresos, y simplemente, bueno, eso es lo que vale la media poblacional de los ingresos. Esto ¿cuánto se diferencia? En promedio, las mujeres del salario promedio de los uruguayos, esto es cuánto se diferencia los hombres del salario promedio de los uruguayos. Esto es cuánto se diferencia la concentración promedio de metal del sitio A de un sitio, y esto es cuánto se diferencia la concentración de metal del sitio B de un sitio cualquiera, sin tomar en cuenta si fue o no fluido o nada. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que estamos llamando, estas diferencias, estos alfas, es lo que nosotros estamos llamando la variación explicada. Porque yo voy a poder explicar, yo conozco algo del sitio A, yo conozco algo del sitio B, y voy a poder decir por qué se diferencian de el promedio global. Eso es una variación explicada. Y lo último, epsilon sub i j, son errores aleatorios. ¿Okay? Es un modelo estadístico, tiene que tener un término aleatorio. Y esto refleja la variabilidad muestral dentro de cada sitio. O sea, eso refleja las barras que están alrededor de cada uno de esos puntos en el gráfico. Eso refleja la heterogeneidad de los valores dentro de cada sitio. Es lo que yo dije que yo no puedo explicar, al menos a este nivel. Entonces yo voy a dividir mis datos en una parte que es explicable también, que es la diferencia entre medias, y hay una parte que es no explicada, yo simplemente no sé a qué se debe, al menos a este nivel de análisis. ¿Sí? ¿Es la desviación estándar? Que va a estar relacionada, y a eso vamos a llegar después con la desviación estándar. Después, pero en un ratito. En diapositiva y media. ¿Bien? Entonces estoy dividiendo, lo que hace este modelo es, hay una parte que es variabilidad explicada, que es mu más alfa sub i, es variabilidad explicada, y esto que está aquí, los epsilon, representa variabilidad no explicada. No entiendo a qué se debe. Entonces, la variable de respuesta, la y, tiene distribución normal. ¿Okay? Esta es la hipótesis fundamental del modelo lineal general, que tiene distribución normal, y hay sus medias y sus varianzas, y ese modelo estadístico lo que les decía es que divide la variabilidad de los datos, la divide en una porción explicada, que es la diferencia entre las medias de los dos sitios en este caso, y la variabilidad no explicada, que es la variabilidad muestral dentro de cada sitio. Divide la variabilidad de los datos en la explicada, porque hay dos sitios, y yo sé algo que me permite decir por qué difieren entre sí, y la no explicada, que es dentro de cada sitio. Entonces, este modelo lineal general supone que los epsilon, y ahí voy a llegar en un segundo, los epsilon tienen media de 0 y una varianza de sigma cuadrada. Es decir, en otras palabras, que la diferencia de cada valor, la diferencia entre cada valor observado y su media, tienen media de 0 y una varianza, y esa varianza es la variabilidad muestral dentro de cada sitio. Entonces, este modelo lineal general divide la variabilidad total en la parte explicada, que es la diferencia entre medias de dos sitios, y la parte no explicada, que está aquí, la parte no explicada, que son las diferencias entre dentro de cada sitio. Entonces, los componentes de este modelo lineal general, ¿okay? Estos son los valores, estos son los parámetros, ¿okay? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver nuestros datos, que pueden ser nuestros datos. Entonces, decía, nuestra tablita de datos tiene dos variables que se llaman sitio y metal. ¿Okay? Es una variable categórica que define los sitios, hay los valores. ¿Bien?
Y este es el otro nivel de la misma variable que define el sitio B, están sus valores. Entonces, puedo, ignorando los sitios, yo ignoro los sitios, yo puedo calcular, perdón, si yo tomo en cuenta los sitios, yo puedo calcular, entonces decía la media para el sitio A y la media para el sitio B. Yo podría también calcular la media global de los sitios, la media global de mis datos, sin tomar en cuenta los sitios. Esa es la media global. Esto es esto. Y eso estima este parámetro μ. ¿Qué es ese parámetro μ? La concentración de metal en el suelo en Uruguay. ¿Bien? Entonces, el μ sub i, aquí le indiqué i para hacerlo general, está siendo estimado por, es decir, si yo conociera todos los valores posibles de metal en todas las zonas, para todas las muestras posibles del sitio A, yo podría calcular este μ sub i. Pero lo que tengo son mis valores muestrales con los cuales estimo a la media poblacional. Este valor muestral estima esta media poblacional. Esta es la media del grupo A, de la zona A. Esta es la media muestral de la zona B. Y tengo los épsilons, esos famosos épsilon, es cuánto difiere cada valor dentro de este sitio de su media. Cuán distintos son los valores muestrales obtenidos dentro del sitio A, de la media del sitio A. Cuán distintos son los valores muestrales del sitio B con respecto a la media del sitio B. O sea, cuán heterogéneos son estos valores. Y esos son estimados por las varianzas dentro de cada sitio. Para aquellas barras que les mostraban en el gráfico anterior. ¿Recuerdan las barras? Ok. Entonces, en este modelo estadístico, tal como está planteado, habría a priori 4 parámetros a estimar. La media global, la media del sitio A, o 1, la media del sitio B, o 2, y la varianza, habría 4. Entonces, recuerden que definimos que los alfa sub i eran definidos como la diferencia entre la media global menos la media de cada sitio. Y la pregunta entonces es si esos 3 parámetros, μ, alfa sub 1 y alfa sub 2, son independientes. Y la respuesta es que no. ¿Ok? La respuesta es que no, y eso es debido a que cada alfa sub i es definido como la diferencia con respecto a la misma media global. Es decir, alfa sub A es la media poblacional del grupo A con respecto a la media global. Alfa sub B es la media poblacional del grupo B con respecto a la media global. Pero este término es común. Es la diferencia con respecto a lo mismo. O sea, si yo comparo, si vamos a calcular las diferencias de mi saldo de cuenta bancaria con respecto a la de ella, y la diferencia de mi saldo de cuenta bancaria con respecto a la de ella, esas dos diferencias no son independientes, porque están calculadas con respecto a mi cuenta bancaria. Hay algo en común. Es esto mismo que pasa aquí. Entonces, suponiendo que tenemos tamaños de muestra iguales, entonces la media global, ¿ok? La media global, vamos a ponerlo aquí. Esta media muestral del grupo A estima a la media poblacional del grupo A, esto estima a la media poblacional del grupo B. Si los tamaños de muestras son iguales, y esto es para simplificar las expresiones, ¿okay? La media global sería igual a la media del grupo A más la media del grupo B dividido entre 2, si los tamaños de muestras fueran iguales. ¿Okay? Entonces, pero la media poblacional del grupo A se puede mostrar que es esto, y la media poblacional del grupo B se puede mostrar que es esto. En consecuencia,
alfa sub 1 es igual a menos alfa sub 2. Es decir, las diferencias no son independientes, tienen signo contrario. Si yo tengo 100 pesos en mi cuenta bancaria y él tiene 150 pesos en su cuenta bancaria y ella tiene 200 pesos en su cuenta bancaria, la primera diferencia va a valer 50, la segunda diferencia va a valer 100. Pero esas dos diferencias, 50 y 100, no son independientes porque son con respecto a mí. Entonces, en palabras, cuando tenemos dos grupos, los desvíos de la media global de cada grupo tienen signos opuestos y por ende hay dos y no tres parámetros independientes para estimar. ¿Okay? Y eso tiene interés o importancia con respecto a cómo voy a resolver este problema cuando utilice esto. ¿Okay? Entonces veamos cómo se resuelve esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, y no es para confundirlos, porque es útil entenderlo, voy a tratar de resolver este mismo problema como si fuera un modelo lineal general y no como si fuera un test de medias. Pero vamos a llegar exactamente a la misma respuesta y quiero mostrarles la consistencia entre las dos. ¿Sí? Espero que no nos confundan. Entonces, van a estadísticos, ajustan el modelo y piden un modelo lineal y eso les abre una ventana. En esa ventana les dice primero el nombre del objeto que van a crear, un objeto que ahí les da el nombre modelo 1, que pueden ponerle cualquier otro. Y aquí entonces ustedes seleccionan desde esta pantalla, ustedes hacen clic con el mouse y seleccionan que es la variable metal, ustedes la van a explicar en función de la variable categórica sitio. La variable metal la van a explicar en función del sitio, el sitio A o el sitio B. Entonces simplemente hacen OK, eso es todo. Si van a explicar una variable continua con distribución normal, es una variable categórica que determina los sitios. Eso es lo que están haciendo. Entonces dicen OK y aparece una aparece todo eso. ¿Okay? Entonces vamos a entender qué significa todo eso. Bien, la primera cosa. Vamos a empezar, permítanme obviar esto de los residuales. Vamos a concentrarnos aquí y luego acá. Bien. Entonces, la primera cosa. Estamos ajustando un modelo lineal, estamos ajustando Y el metal y la variable explicativa. Esta es la variable de respuesta y esta es la variable explicativa. Y estamos ajustando ese modelo. ¿Ok? Y entonces tenemos dos sitios nosotros. ¿Ok? Si recuerdan, la concentración de metal del grupo A, nuestra media muestral, el grupo A valía 22,676 y había una concentración de metal del grupo B, permítanme volver un segundo para 47,4, gracias. Recuerdo muy bien. Buena memoria. ¿Bien? ¿Sí? Esos son estadísticos, eso es lo que obtuvimos antes, estadísticos descriptivos. Entonces vamos a entender aquí, vamos a ver qué nos da. Entonces la primera cosa que nos da, hay una cosa aquí que se llama intercepto. Luego les explico qué es. Pero ese intercepto, 26,676, coincide con una de las medias de uno de los grupos. ¿Sí? Entonces hay dos grupos. Lo que hace R es lo siguiente. Hay dos grupos, ¿no? Grupo A y grupo B. Esta es la variable explicativa, lo que está a la derecha, si se fijan en la ventana de allá, lo que está a la derecha, están explicando la concentración de metal en función del lugar. Hay dos lugares por sitio, sitio A y sitio B. ¿Bien? ¿Se perdieron? Bien. Entonces, esa cosa que se llama intercepto coincide numéricamente con la media de uno de los dos sitios, del sitio A.
Entonces, ¿qué es lo que hizo R? Tomó a un sitio como sitio de referencia. ¿Ok? Entonces, esta es la media del sitio A. Esto es un error estándar de esta media. Esto es una media, entonces esto es el error estándar de esta media. Nada. Vamos a ver la segunda cosa. Entonces, miren los estadísticos descriptivos, como decía ella, que aquí las medias del sitio A y del sitio B, y aquí la diferencia de medias del sitio A y del sitio B. ¿No? Simplemente hice la diferencia entre 47,48 por 22,67. Y eso me da 24,81. ¿Qué es esto que está acá? Entonces, ¿qué es eso? Eso es una diferencia de medias muestrales. ¿De qué medias muestrales? Del sitio B menos el sitio que él tomó como referencia. Lo hizo alfabéticamente, me falta el mejor criterio, lo hizo alfabéticamente. Como uno se llamaba A y el otro se llamaba B, bueno, pues fue así. Entonces, esto vale 24,812. Bien, es esta diferencia. Entonces, está claro que esto es una diferencia de medias, ¿no? Bien. Si esto es una diferencia de medias, ¿qué es esto? Es el error estándar de una diferencia de medias. Así como esto si esto es una media, este es el error estándar de una media. Si esta es una diferencia de medias, este es el error estándar de una diferencia de medias. ¿Me siguen? Bien. Luego viene otra cosa y aparece de nuevo el fatídico 7,47. ¿Recuerdan el 7,47? Bueno, ¿qué era el 7,47? Vamos a abrir un hueco. Era el estadístico. Entonces, ¿qué era? La diferencia de era la diferencia de medias muestrales dividido por el error estándar de la diferencia de medias. Y esto desde aquí era 0, porque esto se calculaba, si recuerdan, suponiendo la hipótesis nula cierta. Entonces, suponiendo la hipótesis nula cierta, esto es una diferencia de medias dividido por el error estándar de esa diferencia de medias. Es 24,812 dividido por 3,332. Como yo saco las divisiones muy rápidamente, esto da 7,473. ¿Se entiende? Entonces, he aquí nuestro valor de t. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esto es una media, la media del grupo de referencia, esto es una diferencia, entonces, ¿cuánto difiere el grupo B con respecto al grupo tomado como referencia? ¿Cuánto difiere el grupo B con respecto al grupo tomado como referencia? Si no hubiera diferencias entre estas dos medias, este valor que está aquí debería ser ¿cómo? ¿Quién me respondió antes? El 0. Debería ser muy chiquito. No hay diferencias entre las medias, cualquiera que sea nuestra precisión, eso será todavía chiquito o más chiquito, y este valor de t debería ser por ende aún más pequeño. ¿Sí? Entonces, después tenemos p valores, probabilidades de obtener un valor extremo. Entonces, como este p, recuerdan que antes habíamos calculado valores de 10 a la menos 10 y 10 a la menos 11, como este p es menor que 0,05, entonces esta diferencia de medias es estadísticamente significativa. Eso quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre la concentración de metal del sitio B y del sitio A. ¿Ok? Pero entonces, fíjense algo interesante que nos da esto. Nos da, primero, esto es una diferencia de medias. ¿Ok? Este es un error estándar de diferencias de medias. Este 7,47 es el cociente entre estas dos.
amablemente nos lo ponen, pero podrían no hacerlo. ¿Okay? Entonces, esto es, este 747 es, ¿cuánto difieren las dos medias, la media del sitio B y la media del sitio A, dividido por la precisión con que esas dos medias estiman a sus medias poblacionales? Esto es lo que se llama, vamos a ver después, la magnitud del efecto. ¿Okay? Y esto es útil. Si este término que está aquí hubiera sido igual a 0, eso hubiera querido decir que alfa sub 1 es igual a 0, eso hubiera querido decir que no hay diferencias entre las medias de los dos sitios. Entonces, por esta vía, calculamos cosas que son en todo idénticas a unas que calculamos resolviéndolo a mano, a otras que calculamos resolviéndolo como test de medias. ¿Okay? Espero no confundirnos, no tienen por qué saberlas todas, pero yo quiero mostrarles cómo, primero, cómo estas cosas que se calculan tienen una fórmula, porque de alguna forma se implementaron, ¿okay? Y cómo corresponden unas cosas con otras, y cómo podemos generalizar estas ideas. Entonces, estamos ajustando el modelo lineal y otra forma, por favor no lo interpreten así, pero otra forma de poner las hipótesis es que este alfa sub 1 es igual a 0 o que el alfa sub 1 es mayor que 0. Entonces, donde este término que está acá es la diferencia entre la media de B y la media de A, que es el grupo tomado como referencia. Y el resultado muestra que alfa sub 1 es significativamente mayor que 0, o sea que las diferencias de medias son significativamente mayores que 0. Es decir, es improbable, pero no imposible, una diferencia de medias de 24,82 o estandarizadas 7,47 pudiera provenir de una situación en la cual la hipótesis nula es cierta. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, se concluye que hay diferencias significativas entre el contenido promedio de metal entre los sitios A y B. ¿Okay? Entonces, el modelo lineal final es la base. Les estoy explicando esto, que parece una digresión. Se los explico porque esto es la base del tema siguiente que vamos a, de los dos temas siguientes que vamos a tratar. Y si ustedes entienden cómo interpretar esto, muchísimos test, algo así como el 90% de los test que ustedes pudieron llegar a hacer en su vida como gestores ambientales o como administradores, algo así como el 90% de los test estadísticos que ustedes pudieran querer hacer son casos particulares de este modelo lineal general. Por eso trato de molestarlos en que ustedes entiendan esta base. No todo sale de ahí, pero una enormísima mayoría de las cosas que ustedes pueden querer hacer son casos particulares de este modelo lineal general, que se escribe, es algo tan tonto como esto. ¿Okay? Lo vamos a ver varias veces. Entonces, este modelo lineal, el modelo lineal general, tiene varias suposiciones. Y las suposiciones son, y no es coincidencia, idénticas a las suposiciones que les dije que tenían el test de T. ¿Okay? Cuando yo aprendí estadística, a mí me explicaron el test de T para dos muestras independientes, después me explicaron separadamente el análisis de varianza, que es el tema siguiente de este curso, como si fuera una cosa separada. Después me explicaron el análisis de regresión, que es el tema subsiguiente, como otra cosa separada. Y muchos años después, pero muchísimos años después, yo leyendo llegué a la conclusión de que todo eso que me explicaron como cosas separadas, como compartimientos estancos, estaban en realidad relacionados. Y que si yo entendía uno, entendía el caso general, podía entender fácilmente todos los casos particulares que me explicaron como separados e independientes y que no lo son. Por eso quiero tratar de mostrarles a ustedes esta idea. Entonces, estas suposiciones son las mismas que las del test de muestras independientes, a saber, que la variable de respuesta tiene distribución normal, que las muestras son aleatorias e independientes, eso siempre es así, y que en este caso las varianzas de los grupos son homogéneas, o sea, que no difieren entre sí, que
lo único que pueden diferir las concentraciones de metal del grupo A y del grupo B es a través de una diferencia de medias. Las distribuciones son iguales, lo único que cambia es la forma de las manos son idénticas, el ancho alrededor de la media es idéntico, la dispersión alrededor de la media es idéntica, lo único que pueden diferir es porque las medias son diferentes. Pero es lo único. O sea, en otras palabras, es el viejo truco. Se fijan todas las cosas y se trata de verificar si dos grupos difieren a partir de un solo aspecto, las medias. Suponiendo que las varianzas son iguales, suponiendo que la distribución normal es la misma para ambos sitios. Nada más, eso es todo. Entonces, se puede verificar, y eso lo vamos a ver, si el contenido, si la variable de respuesta tiene distribución normal. Parte de esos tests son el último tema de este curso. Pero es posible, sin embargo, hacer un test visual que es razonablemente aceptable, y es lo que se hace rutinariamente. Y ese test visual se hace, como en R Commander, se hace modelos, gráficos, y se pide un gráfico de residuales. ¿Okay? Y aparece una cosa así. Y eso hay que entender cómo se interpreta. Entonces, aquí lo que se están graficando son residuales. ¿Qué son los residuales? Los residuales es la diferencia entre un valor predicho y un valor observado. Eso es lo que son residuales. Entonces, se están tratando de comparar si los residuales que ustedes predicen con el modelo que acaban de ajustar, cómo se comparan ellos con una expectativa teórica. Entonces, si el ajuste fuera absolutamente perfecto, los residuales estarían coincidiendo con esa línea roja continua que está ahí en el gráfico. Si fuera absolutamente perfecto. Nada es absolutamente perfecto. Entonces, lo que tienen esas bandas punteadas es un intervalo de confianza. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que la mayor parte de los puntos esté razonablemente cerca de esa línea roja continua y la mayor parte de ellos estén dentro de esas dos líneas punteadas. Si eso es así, comiencen a explicarse. Entonces los datos, la variable de respuesta, el D, la concentración de metal, tiene distribución normal. ¿Por qué? Porque están comparando cuantiles observados contra cuantiles predichos. Si los predichos son iguales a los observados, entonces esto se ajusta a esta línea roja continua. Entonces, se puede hacer más formalmente, pero esto es un test visual, rápido, que alcanza para los objetivos de este curso. Entonces, a través de este test visual, se puede verificar si los datos, se puede verificar una de las suposiciones importantes del test que acaban de hacer, que es que los datos tienen distribución normal. Lo voy a explicar esto en más detalle después. Pero visualmente ustedes pueden tener una noción. Lo que ustedes quieren detectar en este tipo de gráficos son grandes desviaciones. O sea, no me importa que este puntito que está aquí esté fuera. Lo que quiero detectar es si hay grupos de puntos importantes que están fuera de lo esperado. No me interesa un puntito o dos puntitos que estén fuera. Me interesan grandes desviaciones. Y eso lo voy a explicar más tarde. ¿Bien? Y la otra cosa, este gráfico se llama un cuckoo-plot, que son gráficos de cuantiles predichos y observados. Vamos a entrar en detalles por ahora de eso. Y se observa que es un buen ajuste a la normalidad, porque la mayoría de los puntos están cerca de la línea recta, esa línea recta de 45 grados, y dentro de la banda del 95% de confianza definida por la línea mundial. La otra suposición de... Y la otra suposición que se hizo que las varianzas eran homogéneas, y eso voy a mostrar cómo se hace en la clase que viene. ¿Okay? Es decir, lo que ustedes están haciendo es ajustando un modelo. Todo modelo tiene suposiciones. Esas suposiciones pueden cumplirse o no para los datos en cuestión que ustedes tienen en la mano. Eso se puede verificar. No hay esto no es una verdad religiosa. Se puede verificar. Lo que les estoy mostrando ahora es que uno hace las suposiciones, uno supone que esas hipótesis de modelo se cumplen,
Uno hace su modelo y después lo que hace es que verifica si efectivamente se pueden cumplir dichas suposiciones. Aquí estamos verificando el cumplimiento de la suposición que los datos tienen distribución normal. Mañana, el miércoles les voy a mostrar cómo verificar la otra de las hipótesis, que es la homogeneidad de las varianzas. Entonces, puntos a recordar de este asunto. Primero, que discutimos en cierto detalle las bases conceptuales de un test de medias de muestras independientes. ¿Okay? Destacando de las partes de todo, y destacando cómo esto es un ejemplo de cualquier otro test estadístico. Después que resolvimos este problema de tres formas, el mismo problema de tres formas. Primero, aplicando las fórmulas. Grandes expresiones, ¿okay? Esta. Grandes expresiones, con esto que había que calcular con dos fórmulas más, lo resolví a mano. Después lo resolvimos como un test de muestras independientes, de medias independientes. Medias de muestras independientes. Y la tercera resolución es como el modelo lineal general. Y lo que les traté de mostrar en la segunda y la tercera resolución es la coincidencia y el interés que tiene de hacer uno u otro. Y después que discutimos las dos interpretaciones del auto, cuando nosotros resolvimos este test, obtuvimos un resultado informático. Entonces hay que explotar todo el resultado informático. ¿Okay? En este primer esbozo les expliqué cómo explotar una parte del mismo. Vamos a ir entrando en detalle poco a poco para que ustedes extraigan todo el jugo de esa fruta que acaban de exprimir. Análisis informático. Y después el punto es que se discutieron las oposiciones del test de medias para muestras independientes y se demostró cómo evaluar visualmente en si los datos tienen distribución normal. ¿Okay? Entonces esta es la mecánica que vamos a hacer siempre cuando hagamos análisis de datos. Primero una exploración gráfica de los mismos, calcular estadísticos descriptivos, hacer el test de hipótesis y después verificar el cumplimiento de las hipótesis, de las suposiciones del test que estamos haciendo. Siempre vamos a hacer esa misma lógica. Siempre. ¿Okay? En cada caso. Y este procedimiento lo repetiremos hasta que sean entendidas las bases de las hipótesis y la interpretación de los outputs estadísticos. Y como ustedes se van aprendiendo, cada vez iremos más rápido, obviamente. ¿Ok? Bien, estas son las dos cosas que quería mencionar hoy. ¿Hay preguntas sobre esto?